Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre algunas teorías spoiler para el episodio 12 del BL King Porsche. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Bueno, creo que este episodio número 11 hemos llorado, hemos sufrido, hemos también gritado de emoción al ver los bonitos momentos de la pareja de King y Porsche. Pero ahora sí viene dolor y sufrimiento. Vemos en estos adelantos de que aparece un tipo y se presenta delante de King. A este tipo lo vimos en un inicio cuando lo amenazó a Porsche que si no pagaba la deuda la cual tenía su tío, le quitaban su casa. Entonces, pues Porsche, por ese motivo, trabajó como guardaespaldas en la casa principal. Bueno, en el libro, en esta parte, más que todo lo chantajearon a Porsche con su casa, que se le iban a quitar, y Porsche en ese entonces estaba muy triste porque su casa era lo único que le quedaba de sus padres, y por ese motivo aceptó su trabajo, aceptó trabajar en la casa principal. Pero todo esto fue un plan de Concord. En realidad a Porsche no le podían quitar su casa porque él para ese entonces ya había cumplido su mayoría de edad, así que su tío no podía hipotecar la casa porque ya estaba a nombre de Porsche, quien ya era mayor de edad. Además les comento de que también esto lo sabía King. King sabía muy bien de que el título de propiedad no tenía ningún valor, porque ya la casa le pertenecía a Porsche porque ya había cumplido su mayoría de edad. Pero claro, esto pues King nunca se lo dijo a Porsche, jamás se lo dijo. Ahora Porsche se va a enterar de esa verdad y cuando se entere se enoja con King diciéndole por qué le mintió de esa forma, por qué jugó con él y quiere pues más que todo saber la verdad. En sí en el libro la persona a la cual le dice con respecto al título de propiedad de que él ya era mayor y que por ese motivo no le podían quitar su casa es Vegas. Vegas en un momento se encuentra con Porsche, ambos conversan y hacen un trato. Ese trato era de que Vegas le iba a ayudar a Porsche con respecto a los secretos de la primera familia y Porsche iba a ayudar a Vegas con Pig. Para ese entonces Vegas ya estaba enamorado de Pig, por ese motivo hace ese trato con Porsche. Otra cosa que pasa es cuando Porsche recibe una foto de parte de su tío. En la foto se podía ver de que Porsche era pequeño y estaba con sus padres, y al costado también estaba Concord. Entonces Porsche al ver esto se pregunta ¿qué relación tienen sus padres con Concord? ¿Acaso son amigos? Entonces empieza a averiguar con respecto a este tema. Eso es lo que pasa en el libro. Ahora en la serie, por lo que vemos, cuando Porsche se entere de toda esa verdad, se va a sentir traicionado por la persona a la cual él ama tanto, o sea, King. Le va a preguntar por qué no le dijo nada en ese momento, por qué juega con él, y los chicos van a tener tal vez una pequeña discusión y se van a separar. Por ejemplo, vemos en esta escena en la cual King está con la misma ropa, la cual podemos ver aquí. Entonces tal vez veamos esta escena en el próximo episodio. Déjenme acá abajito sus comentarios, ustedes qué opinan, qué piensan. Ahora hablemos de la mamá de Porsche y qué relación tiene con la primera familia. La mamá de Porsche es hermana de Concord. Ambos son hermanos y esto es porque los padres de Concord adoptaron a una niña y esa niña sería la mamá de Porsche. Entonces Porsche y Chai ambos son sobrinos de Concord. Claro que no son sobrinos de sangre, pero bueno, son sus sobrinos, ¿no? Entonces Concord básicamente le estaba dando dinero al señor Ati para que él cuidara a los niños. Le estaba dando dinero, pero se dio cuenta de que el tío Ati pues se gastaba el dinero en casinos y que no le daba una buena vida a Porsche y a Chai. Entonces por ese motivo en una parte del libro él menciona de que prefiere mejor criarlos él y ya no darle dinero al tío Ati. Por ese motivo pues hace de que Porsche y hace de que Chai ambos vayan a vivir a la casa grande. Entonces lo que él hizo pues básicamente de que Porsche trabajara como guardaespaldas, todo era porque pues ya lo tenía planeado, ¿no? Tenía planeado de que Porsche trabajara y de esa forma pues tenerlo cerca con la familia principal. Ahora hablemos con respecto a la pareja de Vegas y Pig. Vemos que en los adelantos nos muestran de que Vegas le dice a Pig que cada vez que él se pone de mal humor puede ver en sus ojos que dice que le gusta.
y le dice libéralo, le dice Vegas a Pig. Y está muy pero muy cerca a él. ¿Será que tal vez se nos viene por él y por ese motivo ya pues como que ya no lo estaba lastimando? Además también vemos de que el último pues Vegas empezó a sonreír al escuchar de que pues Pig estaba comiendo sus fideos cuando le cocinó. Y pues Pig le pregunta ¿cómo estás? ¿Te duele? Le pregunta a Vegas. Entonces siento de que Vegas se siente cómodo con Pig, ¿no? Más que todo como vemos en la serie. Así que díganme ustedes qué opinan, qué piensan de que Pig, su madre había fallecido y que su padre lo había abandonado a Pig para irse con otra mujer. Y bueno, ahora vemos a Vegas, el cual pues ahora está pasando por algo similar, ya que su padre pues lo trata mal, lo humilla y siempre lo compara con King. Vemos de que Vegas se pone un poco extraño al escuchar la historia de Pig. Además le cocinó y también empezó a sonreír cuando Pig estaba comiendo sus fideos. Díganme ustedes qué opinan. ¿Será de que Vegas ya se está enamorando de Pig? Déjenme acá abajito sus comentarios y tal vez ya en el próximo video veamos el funeral de Pig. En el libro le realizan un funeral porque todos piensan de que Pig se fue al cielo, pero claro, eso no es así porque Pig está encerrado en la casa de Vegas. Así que déjenme acá abajito sus comentarios ustedes qué opinan, qué piensan y cuáles son sus teorías para el episodio que se nos viene. Por favor, si les gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal y déjenme su comentario. También acá abajo les dejo el link de mi Instagram, si es que desean ustedes, por ahí me pueden seguir. Y no se olviden por favor de compartir el video. Bye bye, cuídense mucho.